Reciban un cordial saludo. Vamos a desarrollar el primer tema de manera virtual del curso Derechos Reales 1. Y bueno, en esta ocasión vamos a continuar la tesis que habíamos dejado pendiente la última vez que tuvimos la oportunidad de vernos de manera presencial. Esta es la tesis número 5, la cual habla acerca de los modos que existen de adquirir los derechos, en este caso el derecho de propiedad, modos de adquirir los derechos reales en Costa Rica. Bueno, existen varios modos. Está el convenio o contrato, que es la forma más común de adquirir ese tipo de derechos. Pero tenemos otros como lo es la ocupación, la accesión, la usucapión y la herencia. Vamos a ir desarrollando cada uno de ellos y a utilizar como herramienta fundamental nuestro Código Civil. Voy a tratar de grabarles un video por tema para que así sea más fácil tanto subirlo a la plataforma virtual como su reproducción cuando ustedes puedan verlos. Así que este es el primero y vamos a hablar un poquito acerca de la generalidad de esos modos de adquisición del derecho de propiedad. Recordemos que hemos venido analizando el tema de derechos reales, que son los derechos que las personas tienen sobre las cosas, sobre los bienes. Dentro de estos derechos reales tenemos el derecho de propiedad, que es el derecho real por excelencia, que también lo hemos analizado en su oportunidad. Y estos modos que vamos a ver en este momento son los de adquirir precisamente ese derecho de propiedad. El convenio o contrato. Bueno, acá se analiza más a fondo lo que es la compraventa, pero quiero que tengan claro que no solamente es la compraventa el único modo de adquirir por medio de contrato un derecho real de propiedad, porque está también la donación, que es otro ejemplo, que no hay una venta de por medio, no hay una compra de por medio, pero sí un acuerdo. El acuerdo principalmente nace en la voluntad de la parte que quiere donar ese bien hacia otra persona, que si bien es cierto, en el momento de desear la primera persona transmitir la propiedad de ese bien, no tiene que concurrir en ese momento quien recibe, pero sí en un momento sí tiene que dar ese consentimiento, que está de acuerdo en recibir ese bien. Por eso en Costa Rica lo normal cuando estamos hablando de un bien que se va a donar y ese bien es inscribible en el registro, podemos analizarlo desde la perspectiva del ejemplo de una donación de un vehículo o de una donación de una casa, de un lote. Es muy común en la sociedad, qué sé yo, el papá le quiere donar una casa o un lote a su hijo. Entonces, muy bien, ¿quién tiene la voluntad de donar? El donante, que es, en este caso sería el papá. El donatario debe de estar de acuerdo en recibir ese bien. Acuden ante notario público. El notario realiza una escritura por medio de la cual se indica claramente que las partes están presentes, son comparecientes, que el señor fulano de tal va a donar un bien inmueble, el cual se describe a tal persona, nombre y calidades también, y al final, en un momento de la escritura, debe de aceptar el donatario ese bien, y al final esa aceptación y esa donación que está haciendo el papá, en este caso, tienen que aceptarlo por medio de su firma. Firma el papá, firma el hijo, firma el notario público también. Entonces ya ahí se perfeccionó la donación. Claro, se perfeccionó en el momento en que las partes estuvieron de acuerdo. El donante de transmitir, el donatario de aceptar. Pero lo que les explico de acudir ante notario público es mera formalidad. Recordemos que no siempre un bien es inscribible y recordemos que para que se perfeccione ese contrato no es necesario la concurrencia ante notario público, es necesario más bien que las partes se pongan de acuerdo entre ellas. Este es un modo de adquirir el derecho de propiedad.
el convenio o contrato. Les di un ejemplo de convenio o contrato, el cual es la donación. No es el único, y no quise empezar explicándoles compraventa porque me ha pasado muchísimas veces que les explico convenio o contrato, o ustedes leen, inclusive en la tesis misma, ustedes van a ver que viene la explicación inmediatamente de compraventa, pero yo quiero que ustedes tengan muy claro que la compraventa no es el único, que la compraventa tan solo es un ejemplo. Podría ser, como les dije, donación, que es otro ejemplo. El convenio o contrato también podría ser compraventa. Ahora sí, vamos a explicarla como otro ejemplo. Es un contrato por medio del cual una persona que es vendedor le transmite el dominio de un bien o de un derecho a otra persona llamado comprador, en el cual tiene que existir de por medio un precio, un bien y un precio a cambio. Si no tenemos el precio de por medio, entonces no podemos hablar de compraventa. Si no tenemos un derecho que se transmite de por medio, tampoco podemos hablar de compraventa. Para la venta siempre tiene que haber un precio, aunque sea mínimo, aunque sea significativo, pero un precio, porque si no podríamos estar ante la figura de la donación perfectamente, pero no de venta, de no haber precio. Ahora bien, para que en este caso esa compraventa, y hablando de la compraventa civil, para que se perfeccione, es necesario que las partes estén de acuerdo entre cosa y precio. Si las partes concurren, están de acuerdo, tienen voluntad, la exteriorizan, forman el consentimiento, una de las partes dice, le vendo tal vehículo en tales condiciones, la otra parte, aunque en tal precio, en 2 millones de colones, la otra parte acepta. Entonces ahí hay una aceptación recíproca de voluntades y por lo tanto ya se llevó a cabo lo que nosotros llamamos el trato, que es el contrato. Podrían eventualmente acudir ante notario público, máxime si se trata de un bien inscribible. ¿Para qué? Para que ese contrato quede validado por el notario, para que quede una prueba de que el contrato se llevó a cabo y para que vaya al registro y se pueda hacer, con base a ese contrato realizado, se pueda llevar a cabo el traspaso del bien y así a nivel registral se vea reflejado a nombre de quien está realmente a partir de ese momento. Para que se perfeccione la venta civil en Costa Rica, no es necesario que se haga el traspaso, no es necesario que se haga el contrato escrito ante notario o ante un abogado que autentica. Es suficiente que las partes se pongan de acuerdo. Al propósito de eso, vamos a leer el artículo, el 480 nos dice así, del Código Civil. Estamos hablando precisamente de la venta civil en Costa Rica. La propiedad de muebles e inmuebles se transmite con relación a las partes contratantes por el solo hecho del convenio que tenga por objeto transmitirla, independientemente de su inscripción en el registro y de la tradición. Yo creo que ya lo hemos comentado en clase, pero es importante recalcar. Lo de la transmisión del bien, que bueno, el vendedor le entrega el vehículo al comprador, ya eso es secundario. Ya el contrato se llevó a cabo. Que van ante notario, que el notario lleva los documentos al registro, el registro inscriba a nombre del comprador, ya eso es secundario. Tengan en cuenta que ya el trato se llevó a cabo en el momento en que las partes se pusieron de acuerdo. Ahora bien, ¿cómo hacemos para probar? Vamos a suponer que el vendedor no le quiso entregar el vehículo al comprador y resulta que el comprador ya le había entregado el dinero al vendedor. Entonces ahí estamos ante un caso que hay que resolver a nivel judicial, pero lo que siempre les he recalcado, que cuando vamos a interponer una demanda debemos narrar los hechos, pero cada hecho debe de ir probado. Si le vamos a decir al juez, señor juez, sucedió esto y esto, bueno, ¿dónde están las pruebas? Porque sin pruebas
no se van a fundamentar esos hechos y por lo tanto la demanda no va a prosperar. Entonces, de ahí la importancia de llevar a cabo el procedimiento, ojalá ante un notario público, para que quede la prueba, el medio probatorio, que sería el contrato escrito, autenticado por el mismo notario después de haber firmado las partes, y esa prueba la que va a funcionar para hacer efectivo ese derecho que quedó plasmado ahí en el documento. Y así poder recuperar ya sea el dinero, ya sea el vehículo, la persona que lo está reclamando ante el sistema de justicia. Ahora, otro artículo importante en cuanto al modo de adquirir el derecho de propiedad es el 484, igual del Código Civil, el cual dice, además del convenio, son modos de adquirir el dominio, la ocupación, la accesión, ok, el convenio, que fue el que ya vimos, que hablamos de compraventa, hablamos de donación, también lo es la ocupación, que estaremos hablando en el siguiente video, en el número 2, la accesión, la herencia o legado y la prescripción. Eso sería en cuanto al convenio o contrato como uno de los modos de adquirir el derecho de propiedad. En el siguiente video vamos a estar analizando la ocupación. Muchas gracias.